La luz parecía vibrar como un corazón gigante, pulsando en algún punto imposible del universo. No era el brillo calmado del cielo, ni el fuego del sol. Era algo más antiguo, algo que parecía observar, pensar y esperar. En el límite de esa luz, una sombra caminaba. No se arrastraba como una criatura derrotada, ni rugía como un monstruo. Caminaba con la calma peligrosa de quien conoce cada debilidad del cosmos. Y, por primera vez frente a esa presencia infinita, una pregunta tomó forma. No en la boca, sino en el pensamiento de quien se atrevía a mirar este encuentro secreto. Si Dios es realmente todopoderoso, ¿por qué no destruyó al diablo en el mismo momento en que cayó? Esa pregunta resuena como un trueno silencioso desde antes de que existiera la primera estrella. Y, si observas con atención, vas a notar que la respuesta no es tan simple. No es la que se escucha en respuestas rápidas, en sermones apresurados, ni en explicaciones prefabricadas. La verdad es más profunda, más incómoda y mucho más reveladora. Para entenderlo, imagina la escena que nadie vio. No está escrita exactamente así en ningún lugar, pero la lógica de la historia apunta hacia ella como un río que corre directo hacia el mar. La rebelión de Lucifer no ocurrió como una explosión histérica, ni como un ataque impulsivo. Ocurrió en silencio. En el reino donde no existía la mentira, él intentó crear la primera. Donde no existía el orgullo, inventó el concepto. Donde no existía sombra, él mismo se ofreció para ser una. Cuando el orgullo tomó forma dentro de él, no fue solo una emoción, fue una transformación física, espiritual y cósmica. Algo cambió en su esencia, y cuando Dios lo percibió, vio no solo a un ángel perdiéndose, sino a la creación descubriendo que podía contradecir al Creador. Ese es el punto que casi nadie entiende. Si en ese momento Dios hubiera destruido al diablo, el mensaje enviado a todo el universo sería simple y aterrador. Quien no esté de acuerdo conmigo será borrado de la existencia. El corazón de la creación dejaría de ser amor y pasaría a ser miedo. Y el amor no puede nacer donde existe miedo. Amor forzado no es amor. Adoración por obligación no es adoración. Lealtad aterrorizada no es lealtad. Y Dios no creó seres robóticos, sino seres capaces de responder al amor con amor. ¿Destruir al diablo inmediatamente habría resuelto el problema del mal? Sí, pero destruiría algo mucho mayor, la libertad. Toda la creación estaría basada en el terror, y no en la elección. El universo viviría obedeciendo, pero jamás amando, y eso contradice todo lo que Dios es. Pero existe otra capa, una de la que nadie habla porque es demasiado incómoda. Si Dios hubiera destruido al diablo en el instante de la rebelión, Lucifer sería recordado como un mártir, una víctima, aquel que no tuvo oportunidad. Y, peor aún, el universo jamás entendería qué es realmente el mal, qué causa, de dónde viene y por qué rechazarlo es fundamental. La verdad es que Dios no destruyó al diablo por amor, pero también por justicia. La justicia divina no funciona como la humana. Para que algo sea condenado eternamente, eso debe ser revelado por completo, debe mostrarse. Debe ser visto por la creación, comprendido, juzgado y rechazado por sus propios frutos. El mal no podía ser extinguido sin antes ser expuesto. Y, por más extraño que parezca, el mal solo puede ser completamente destruido cuando se manifiesta hasta el último límite al que eligió ir. No porque Dios lo necesite, sino porque la creación necesita entender lo que está ocurriendo para que el juicio sea definitivo, incontestable e irrefutable. Lucifer eligió ser el origen del dolor, pero Dios eligió ser el fin de ese dolor, y ahí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Cuando Dios permitió que el diablo continuara existiendo, no estaba demostrando debilidad, estaba demostrando sabiduría. Destruir a Lucifer inmediatamente sería rápido, pero no sería definitivo.
El mal podría surgir de nuevo, porque nadie entendería el impacto real de la rebelión. La caída del diablo no tendría consecuencias visibles, y los seres creados podrían pensar, tal vez él tenía razón, pero nunca lo sabremos. Dios no quería un universo lleno de dudas, quería un universo lleno de verdad. Y la verdad solo se revela completamente cuando existe tiempo para ello. La historia del mundo, del sufrimiento humano, de las guerras, de las injusticias, de los dolores y pérdidas. Todo eso no es solo consecuencia del mal. También es la exposición del mal. Es como si Dios estuviera diciendo, miren, esto es lo que pasa cuando se alejan de la luz. Esto es lo que hace el orgullo. Esto es lo que genera la mentira. Esto es lo que produce la rebelión. El mal se convierte en su propia sentencia. Pero existe otro detalle secreto, uno que casi nadie percibe, pero que está disperso en metáforas y símbolos por toda la Biblia. Dios aún no destruyó al diablo, porque eso forma parte de un proceso que tiene secuencia, orden, propósito y final. No existe nada improvisado en el plan de Dios. El mal no está suelto, está limitado, está preso a ciertas reglas que Él mismo creó al romper la perfección. Y ahora, cada acto, cada ataque, cada injusticia que produce el mal, está acumulando un registro eterno que será usado contra Él. Cada dolor que siente el ser humano será recordado en el último día. No porque a Dios le guste el sufrimiento, sino porque el sufrimiento será la prueba definitiva de que el mal no tiene justificación, esperanza ni propósito. Y aquí comienza la parte más impactante de este secreto. El diablo no será destruido solo porque lo merece. Será destruido cuando el mal haya mostrado hasta el último grano de su esencia, cuando no quede duda, cuando todo esté tan claro que jamás podrá repetirse en toda la eternidad. Y por eso Dios no lo borró al comienzo. Destruir el mal demasiado pronto lo volvería incomprendido, y el universo podría repetir el error. Pero aún existe un último motivo, quizás el más profundo de todos. La Biblia muestra constantemente a Dios usando aquello que el mal intenta hacer para generar cosas buenas, no porque Él esté de acuerdo con el mal, sino porque lo trasciende. Es como si el mal intentara herir y Dios respondiera, acabas de darme otra forma de revelar mi carácter. El diablo intenta destruir a alguien, y Dios transforma ese dolor en fuerza. El diablo intenta causar miedo, y Dios transforma el miedo en fe. El diablo intenta crear desesperación, y Dios crea esperanza. El diablo intenta separar, y Dios acerca. El diablo intenta matar, y Dios crea vida. Es casi como si el mal intentara lo imposible, derrotar a la luz. Y la luz no solo vence, transforma la propia oscuridad en herramienta. Eso no significa que Dios disfrute del mal. Significa que el mal nunca tiene la última palabra. Si Dios hubiera destruido al diablo al principio, el mal no habría sido expuesto, no habría sido entendido, no habría sido derrotado de la manera definitiva que Dios planeó, solo habría sido eliminado. Y eliminar no es lo mismo que vencer. Eliminar es borrar. Vencer es transformar el propio ataque del enemigo en parte de la victoria. Y hay más. Cuando Dios eligió no destruir al diablo inmediatamente, estaba preparando algo mayor. Estaba preparando el fin de todas las cosas. Un final que incluye justicia, pero también incluye redención. Incluye juicio, pero también esperanza. Incluye lágrimas, pero promete enjugar cada una para siempre. Un final que no deja cabos sueltos, no deja dudas, no deja posibilidad de que la rebelión vuelva algún día. La destrucción del diablo no es solo un acto, es un cierre, es el punto final en la historia del mal. Y para que ese punto final sea eterno, es necesario que el mal revele todo lo que es capaz de hacer, porque después de eso, nunca más dolor, nunca más injusticia, nunca más miedo, nunca más guerra,
nunca más muerte. Es por eso que Dios aún no ha destruido al diablo. No es porque no pueda, es porque no quiere un universo programado para obedecer. Quiere un universo que elija amar. Y el amor solo existe cuando existe libertad. Y la libertad solo existe cuando existe elección. Y la elección solo existe cuando existe alternativa. El mal es esa alternativa, temporal, limitada, condenada, pero necesaria, hasta que cumpla su papel por completo. En el momento final, cuando todo haya sido revelado, cuando el universo entero comprenda lo que realmente ocurrió antes de la fundación del mundo, entonces sí, el mal será borrado para siempre. Y, esta vez, no habrá regreso, ni riesgo, ni repetición, ni posibilidad. El fin del diablo no es solo una victoria. Es la garantía eterna de que la caída nunca volverá a suceder. Y cuando eso ocurra, no será un acto impulsivo. Será el último capítulo de una historia escrita con precisión absoluta. Desde el instante en que la primera estrella encendió su luz hasta el momento en que la última lágrima sea enjugada. Esa es la respuesta que casi nadie percibe. Dios no destruyó al diablo al principio, para asegurar que el mal sea destruido para siempre al final.